El siglo XIX es un siglo donde se producen grandes cambios. En este siglo se produce la revolución industrial, que se originó por el uso de máquinas que sustituían el trabajo del ser humano, lo que aumentó y abarató la mano de obra. Se empleaba el vapor como fuerza motriz y se utilizaban una serie de elementos técnicos y científicos que se aplicaron al desarrollo industrial. Las actividades en las fábricas provocaron una serie de cambios sociales. Se busca el dominio económico de las materias primas, el empleo de máquinas de vapor, la búsqueda de mercados, la expansión colonial. Aumentó la población urbana y aparece una nueva clase social que se denominó proletariado. La prosperidad económica que logró Inglaterra, una de las ciudades más importantes del siglo, tuvo repercusiones, haciendo que el proletariado tomara conciencia de clase y teniendo lugar las primeras huelgas sindicales, por lo que se presentó una serie de reformas sociales que surgieron del liberalismo económico propuesto por Adam Smith. Algunos de los avances más relevantes que se dieron en la primera mitad del siglo XIX y que cambiaron radicalmente la visión del hombre sobre el mundo son los barcos de vapor, algunas máquinas de vapor en minas y telares, la locomotora, la fotografía, el teléfono, el cinematógrafo. El historicismo de la época trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas, incorporando algunas características culturales de ese siglo. Los arquitectos románticos de la primera mitad del siglo XIX revivieron varios estilos históricos: el neobizantino, el neorrománico, el neorrenacimiento, el neobarroco. Aunque el neogótico fue el más importante, y se recurrió a la mezcla de estilos. En Inglaterra resucitan el estilo gótico, visible en las casas del Parlamento de Londres. En Francia restauran las catedrales d'Amiens, Notre Dame. Prefieren el neobarroco y el neorrenacimiento para las obras civiles, como podemos ver en la fachada de la Ópera de Garnier. En Alemania destaca el eclecticismo y la fantasía de sus castillos de cuentos de hadas, destacando el de Luis II de Baviera. En España, el neomudéjar es el estilo que mejor define el historicismo, como podemos ver en las escuelas Aguirre de Madrid o en la Plaza de España de Sevilla. La revolución industrial ofrece nuevas posibilidades técnicas y plantea nuevas necesidades, fruto de la nueva sociedad capitalista e industrial. En el siglo XVIII se obtiene por fin un hierro lo suficientemente consistente para utilizarlo en la construcción, y no solo como complemento. El vidrio será también muy importante, pues se utilizará en invernaderos, ferrocarriles, museos, salas de exposiciones. Sin embargo, el cemento no aparecerá hasta finales del siglo XIX. Comienza el uso de vigas de hierro, son paneles de cristal, y aparece un nuevo concepto de espacio diáfano. La construcción pasa a ser rápida, consiguiendo estructuras de enormes proporciones. El problema del hierro es su dilatación, que se evita usando el hormigón armado, que pasará a ser el material moderno por excelencia. Es más barato y permite construir a molde y en esqueleto. Básicamente, los edificios son pilares y vigas, y la pared pasa a ser un relleno. Con el hierro se asoció el cristal. Los mejores exponentes de la arquitectura del hierro y el cristal lo ofrecen las exposiciones universales. Estas exigían pabellones enormes, pero con aspecto de unidad. La más importante fue la Exposición de París de 1889. Destaca la sala de máquinas. Se basaba en un enorme espacio acristalado. También son importantes los palacios de cristal, cuyas características son el uso de materiales prefabricados, se pueden desmontar, la sobriedad decorativa, espacios diáfanos y la sensación de ligereza. La Torre Eiffel es uno de los más significativos ejemplos de la arquitectura del siglo XIX y de la llamada arquitectura de hierro. Fue construida por el arquitecto francés Gustave Eiffel y se encuentra en la ciudad de París, Francia. Está realizada con hierro forjado, uno de los nuevos materiales de momento, que revolucionó la manera de construir. Este tipo de arquitectura utiliza el hierro de manera masiva, tanto para la estructura arquitectónica como para los elementos decorativos. Mide 304 metros de altura y está dividida en 4 pisos. El primer piso presenta estructura cuadrada, con 4 pilares y 4 arcos.
A medida que se asciende en altura, los pilares se curvan hacia el interior, para terminar finalmente convertidos en un único elemento. Se crea así un trazado piramidal, que da gran sensación de verticalidad. Por último, en su cuarto piso, se encuentra la cúpula y la linterna. Otra construcción importante es la sala de lecturas de la Biblioteca Nacional de París. El Gran Incendio de Chicago en 1871 dejó la mayor parte de la ciudad destruida, lo que supuso el tener que volver a levantarla de nuevo, y dio al urbanismo una relevancia máxima. La Escuela de Chicago es una escuela arquitectónica que se desarrolló en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pionera en la introducción de nuevos materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios comerciales y los primeros rascacielos. La necesidad de crear tan considerable cantidad de edificios dio pie al surgimiento de la escuela, al proporcionar una demanda de proyectos que ningún otro lugar podía igualar. Los distintos arquitectos y talleres de la arquitectura de la Escuela de Chicago proponían soluciones similares, entre ellos, lo que determinó la definición de un verdadero estilo arquitectónico común: pilares de hormigón como soporte, estructuras metálicas, revestidas según la función del edificio, ventanas corridas que ocupaban la mayor parte de las fachadas, lo que más adelante se llamará muro cortina, y la eliminación, en muchos casos, de los muros de carga. Las obras más representativas de Louis Sullivan y Doug McHale son los almacenes Carson, Auditorium Building, y dentro de las construcciones de William LeBaron Jennings vemos Home Insurance Building. Se trata de un arte nuevo, joven, libre y moderno, que representará una ruptura con los estilos dominantes en la época. En la estética predominaba la inspiración en la naturaleza, a la vez que se incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial, como el hierro y el cristal, superando la pobre estética de la arquitectura de hierro de mediados del siglo XIX. El modernismo rompe con el funcionalismo anterior, prefiriendo lo estético y decorativo. El modernismo arquitectónico nace en Bélgica, donde sobresale Víctor Horta. Es muy importante la Casa Tassel. En este edificio se resume su estilo, al igual que las características generales del modernismo. Inspiración en la naturaleza, uso de la línea curva y la simetría, ya sea en los edificios o en la decoración, utilización de elementos exóticos de pura fantasía o inspirados en otras culturas, empleo de hierro en soportes, barandas de escalera y balcones exteriores, renovación total del espacio interior. Asimismo, destaca la Casa del Pueblo de Bruselas con los soportes al descubierto. En España, el máximo representante del modernismo es el catalán Antonio Gaudí. Entre sus obras más relevantes encontramos el Parque Güell, que es un gran parque diseñado por Gaudí, a petición del conde Eusebio Güell, el gran cliente del arquitecto, el cual quería construir un parque de estilo para los aristócratas de Barcelona, y que posteriormente no tuvo éxito. Se trata de un terreno formado por pizarra y caliza. En el diseño se pone claramente de manifiesto el peculiar estilo de Gaudí y las principales características de la arquitectura modernista. Existen formas onduladas, prescindiendo de todo ángulo recto, y paseos cubiertos con columnas que tienen formas de árboles, estalactitas y formas geométricas. Muchas de las superficies están cubiertas con pedazos de cerámica o de vidrio, a modo de mosaicos de colores. Gaudí se empeñó en lograr una perfecta integración de sus obras en la naturaleza. Mandó plantar nueva vegetación con especies mediterráneas. Prueba de ello son las columnas construidas en piedras de tamaños y formas muy diferentes, que parecen troncos de árboles, estalactitas y cuevas naturales. La Casa Batlló es un edificio, obra del arquitecto Antonio Gaudí, situada en Barcelona. Gaudí partía de una construcción anterior, a la que aplica una reforma y ampliación. La Casa Batlló es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Se inspira en las formas naturales, presenta una gran libertad creativa y algo estrambótico, careciendo de rigidez o cualquier característica racional.
El muro brilla con tonos verdes y azules, debido al revestimiento hecho con fragmentos de cristal y de porcelana a modo de mosaico. Culmina la fachada una bóveda de una torre cilíndrica. Pere Milà, impresionado por la casa Batlló, mandó construir a Gaudí la casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera, situada también en la ciudad de Barcelona. En ella se observan las características básicas del modernismo, presentes en la casa Batlló, como la inspiración en la naturaleza, las líneas curvas y el exotismo. La casa Milà tiene 3 fachadas, sin embargo, las 3 presentan una continuidad formal con muros ondulantes y además posee balcones de hierro forjado. El edificio se encuentra coronado por una azotea, donde Gaudí situó las salidas de escalera, las chimeneas y las torres de ventilación, que por sus originales formas y diseño innovador crean un auténtico jardín de esculturas al aire libre. Las chimeneas son uno de los elementos más famosos y singulares de la azotea. La Sagrada Familia es la obra inacabada y más conocida de Gaudí. Es el monumento más conocido y característico de Barcelona, comenzando a ser construido en 1884. La Sagrada Familia es un templo del tipo basilical en forma de cruz latina, en el que el eje central está ocupado por 4 naves laterales y una nave central. Está construida en diferentes tipos de piedra y sobresale su aspecto chorreante. La Sagrada Familia es un exuberante templo cargado de simbolismo religioso. Hasta el momento han sido erigidas 8 de las 18 torres diseñadas por Gaudí. El arquitecto decidió que 12 de ellas fueran dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas y una a María y otra a Jesús. Cada una de ellas estará dotada de diferente altura en función de la jerarquía religiosa que representa. La basílica tiene 3 simbólicas fachadas. Fachada del Nacimiento, dedicada al nacimiento de Cristo. Fachada de la Pasión, pretende reflejar el sufrimiento de Jesús durante la crucifixión. Fachada de la Gloria, la fachada principal, mucho más grande y monumental que el resto, representará la muerte, el juicio final, la gloria y el infierno. Para diseñar el interior, Gaudí se inspiró en las formas de la naturaleza, creando columnas con forma de tronco de árbol que convierten el interior del templo en un enorme bosque de piedra. Asimismo, es importante el arquitecto Lluís Domènech i Montaner y su Palau de la música catalana.